Hoy he querido hablarles de ella. Para Occidente, las campanas existen comenzando los años 400. Un senador romano, de los que todavía odiaba a los cristianos y los perseguía, sintió un llamado espiritual y se convirtió al cristianismo. Y aunque tenía un nombre romano de esos raros, Poncio, cosa, lo cambió por Paulino. Se conoce en la tradición como San Paulino, de donde vienen las ediciones paulinas, que no vienen de Pablo, sino de Paulino. Y él fue el que mandó hacer por primera vez una campana para la iglesia. Él vivía en la región de Campania, en Italia. Y como vivía en Campania, entonces a esto se le llamó campana. Pero las campanas son mucho más antiguas. En la tradición oriental, en el Tíbet, en la India, en el Medio Oriente, en la región misma de Galilea, las campanas se usaban. Y también de muchas maneras, con muchos significados. Hoy le voy a dar prioridad a los significados espirituales de la campana. La primera finalidad de una campana es llamar, es un llamado. Y en todas estas regiones se usaba porque las viviendas y las personas estaban muy distantes. Así que la voz no alcanzaba para decirles, te necesito, o vengan, hay que reunirse, tenemos que hablar de tal cosa. Ya estoy llegando, vaya calentándome la comida. No había celulares, nada de esas cosas. Así que la primera finalidad del uso de una campana era llamar, un llamado. Y de la misma manera, la campana representa en la vida espiritual el llamado a la vida espiritual. En las Escrituras leemos, son muchos los llamados y pocos los escogidos. No se refiere a personas, sino que se refiere a que son muchos los llamados que se te hacen para un sendero, para un cambio, para un entendimiento, para vivir en conciencia. Y pocas veces escoges responder al llamado. Pero pues la conciencia, el campo infinito del amor, no se mama de llamar. Y hace muchos llamados y muchos llamados, hasta que al fin te puedes decidir a responder a alguno. Como representa el llamado a la vida espiritual, y hay que estarlo recordando porque la respuesta no es firme ni contundente con el primer llamado. Uno dice que sí, pero no. Uno dice que sí, pero es tibio. Uno dice que sí, pero no es comprometido. Uno dice que sí, pero le falta disciplina, perseverancia, decisión. Uno dice que sí, pero siempre hay un pero después del sí. Entonces el llamado se repite. Es esa la razón por la que una campana representa la voz del maestro, el llamado del maestro, que al principio viene muy desde afuera, es el maestro incidental, el maestro externo que te corresponde por resonancia, por karma, por lo que sea. Hasta que
El llamado es del maestro interno, del mismo maestro que todos tenemos, pero representa a la voz del maestro, tanto incidental como a esa voz de la conciencia, la voz de tu maestro interno, de nuestro maestro interno, porque es el mismo para todos. Por acá lo llamaríamos la conciencia crística, por allá la conciencia búdica, y en otros lados, pues, la conciencia algo. En la antigüedad también se utilizaba la campana para llamar la atención, o sea, que la atención se presente, elevar nuestro nivel de atención, porque puede haber un riesgo. Era obligatorio que los enfermos, como los leprosos, o los endemoniados que hoy conocemos como epilépticos, o enfermedades que se sabía podían pasarse de una persona a otra y dañar toda una comunidad, no había tratamientos científicos en esa época, entonces obligaban a los enfermos a caminar con campanas, haciendo sonar una campanilla para decirle a la gente: soy un enfermo y te puedo enfermar, soy un enfermo y te puedo enfermar. Hoy deberíamos andar todos con campanas, dado que todos vivimos desajustados en la cabeza, con pensamientos y emociones enfermas, y deberíamos decirle al otro: ten cuidado cuando hables conmigo, eleva tu nivel de atención, no te dejes arrastrar con mi pecueca, entonces estoy enfermo y te puedo enfermar. Pero un uso espiritual de la campana es invitarnos a elevar nuestro nivel de atención, nuestro nivel de presencia, de conciencia, de darnos cuenta. Por eso es frecuente en el budismo y en los templos, en el Nepal, en la India, que la campana suene cada hora. No es para anunciar la hora, es para invitar a todos los estudiantes a que no a que detengan lo que están haciendo, aunque sí, si se les ha puesto una práctica, sino a que se den cuenta lo que están haciendo, que lo hagan con plena atención, que vivan el presente de lo que sea que estén haciendo, comiendo, leyendo, mantralizando, conversando, descansando, pero que se den cuenta exactamente qué están haciendo, cuál es la decisión en la que están viviendo. Así que es una invitación a elevar nuestra plena atención, a vivir presentes. Las campanas, el sonido, tiene la propiedad de armonizar como onda aquella cosa donde ella suena. Y por eso ha habido siempre cantos, coros, mantras, campanillas al viento, móviles que hoy conocemos, para que su sonido esté armonizando o limpiando energéticamente el lugar donde está. Así que cuando una campana suena, limpia a los ambientes, pero no solamente el ambiente físico en el que estamos, sino también nuestro ambiente interior. Su sonido invita a limpiar nuestra mente, a limpiar nuestro ser, a limpiar nuestro corazón, a limpiar nuestras emociones, dado que esa es la invitación que el maestro hace con su voz, con sus enseñanzas, con las recomendaciones de la práctica. Todo eso que te enseña y que te sugiere como práctica es para que tú te purifiques, para que limpies tu dolor, limpies tu malentendimiento, limpies tu resentimiento, limpies tu miedo, te armonices, te equilibres. Así que por eso usamos esos móviles y esas campanas, que son muy particulares, muy personales para la casa, para tu habitación, para ti. Pero cuando el maestro, y en la iglesia ocurre porque la iglesia nació de la mano de maestros, de doctos, que se fueron diluyendo en el ritual.
quiere limpiar una comunidad completa, porque Él no está ahí solo para los que viven con Él en la casa cural, o en el monasterio, o en el templo, o en su propia casa de habitación. Está ahí para todos. Y entonces comparte la oportunidad de limpiarse, de su momento devocional, de su momento meditativo, o de simplemente el recordatorio que quiere eliminar el sufrimiento de su vida para poder encontrar la paz que siempre ha sido de Él, la felicidad que Él es, el estado de libertad y de amor que viven en Él, que son su sustancia. Así que una campana suena para limpiar, para armonizar, para equilibrar. Las campanas también se han usado para convocar, para reunirse en torno a algo. Suenan cuando hay un difunto y avisan para que la gente por lo menos pregunte: ¿quién se murió? ¡Ay, yo lo conozco! Y paso por allá y le presento mi último respeto. Las campanas suenan en los matrimonios. Se están casando. Únanse a esa celebración, únanse a esa común unión, a esa bendición. Las campanas suenan en las fiestas, en todas las celebraciones, en todos los anuncios, en los nacimientos, porque nos invitan a unirnos en torno a participar. Como cuando ocurre el llamado a los alimentos, nos reunimos en torno a algo, a participar, a compartir, a unirnos. Las campanas también son un sistema de alerta. Suenan para los terremotos, suenan en los incendios, suenan cuando hay que evacuar un edificio. Siempre que hay un peligro, entonces nos dicen: aléjate, ponte a salvo, resguárdate, porque nos advierten de un peligro. Como la voz del Maestro. Es tu conciencia periférica. Te mantiene a salvo si eres obediente. Su práctica te mantiene a salvo de la enfermedad, del sufrimiento, de la desdicha, de la esclavitud, de la manera que sea. Y así como en los estados de alerta las campanas suenan desesperadamente, con intensidad, como un grito, a veces también la voz del Maestro suena así. Si piensas, pierde. Si preguntas, mueres. Solo tienes que obedecer, actuar. No puede haber lugar a la duda. La duda malogra la meta, hace perder el logro. Así que la voz se hace estridente, tu mente se choca, se paraliza, y si está paralizada no puede dudar. Entonces le da paso al corazón, que hace intuitivamente, creativamente. Todo eso acompaña a una campana, y es por eso que las tradiciones espirituales, religiosas, energéticas, siempre tienen una campana a la mano. Usualmente el maestro es el que suena la campana, pero a veces privilegia a alguien, alguno de sus mejores discípulos, o los más antiguos, o por la razón que él desee, y le pide a esa persona, a ese estudiante, le entrega la misión, lo privilegia,
tú vas a sonar la campana. Eres mi parlante, así como veíamos en The Chosen, cómo los apóstoles se convertían en los bafles replicadores del mensaje. De la misma manera, a veces se le encomienda esa misión. Dije que quería hablar de esta. Primero he presentado a su familia anterior, a sus ancestros. Cuando tuve la idea de hacer una escuela, me refiero a las edificaciones, porque ya tenía una escuela que funcionaba en cualquier salón de hotel, en mi propio consultorio, en la casa de alguien, en un parque o en una cafetería. Pero quise tener unos edificios que la representaran, y eso empezó a construirse en Bucaramanga, donde vivía, en el Alto de los Padres, en una montaña. Por aquella época, la primera cosa que construí ahí fue una capilla que servía de salón máximo de clase. Era una capilla extraña, donde el altar no estaba arriba, sino abajo. Contrario a las iglesias, que el altar es alto, esta no. Era como un coliseo romano, más bien como un pedazo de torta o de ponqué. Y en la parte de abajo estaba el lugar donde cualquier sacerdote o algo debía oficiar. Y en cambio la gente estaba en las graderías hacia arriba, porque quería simbolizar que no era el sacerdote y no era el maestro el importante, el glorioso, sino el servidor, el humilde, y los demás eran su foco, su verdadera luz, su altura, su objetivo en las alturas. La dejé sin techo, así que si hacía sol, nos daba sol y nos podíamos quemar o insolar, y si llovía, nos mojaríamos, porque quería simbolizar que la elevación espiritual no tiene techo, no tiene una meta. La iluminación no es una meta, la ascensión no es una meta, o sea, no se acaba ahí. La experiencia del amor no es una meta, no termina. Entras, pero no sales, sigue en expansión. La dejé sin techo. Jesús no tenía nada detrás, ninguna pared. La pared del fondo era un hueco completo para que la gente pudiera mirar las montañas, las nubes, el cielo, mientras escuchaba los discursos o las homilías. Hice un campanario al lado, dentro de ella, pero al lado derecho, y me dispuse a buscar la campana que quería colocar ahí. Me fui a un pueblo de Boyacá, donde me habían dicho que hacen las mejores campanas y casi todas las campanas de todas las iglesias del país. Es una tradición. Era el Campania de Colombia. Así que fui hasta allá y sí visité las fábricas de fundición donde las hacían. Pero también me dijeron que había una casa de una abuelita que vendía arte religioso, y yo quería comprar unos cuadros de arte religioso original para esa capilla. Así que fui donde ella con la intención de comprar algunos cuadros, algunas imágenes de arte religioso. Mientras le estaba contando de eso y preguntando por algunos de los cuadros, ella me dijo: tengo algo para usted. Si tengo algo para usted, acompáñeme. Y me llevó al sótano oscuro de su casa y me mostró esta campana. Y me dijo: esta campana es original de la iglesia de Chiquinquirá. Con esta campana y otras hermanas nació. Aquí le pusieron una placa porque a las campanas en las tradiciones les ponen nombre, las bautizan como si fuera un niño y les ponen nombre, les ponen la fecha de fundición,
¿Y para qué iglesia? Cuando las dan de baja por aquellas cosas de la superstición y que la gente las puede usar para cosas raras, entonces les mandan poner una placa como esta, este inserto, para tapar la información. Ella me dijo, llévesela. Y yo le dije, no tengo el dinero para comprarla. Esto es una reliquia. O sea, nueva, sin la historia que tiene, igual vale un montón de dinero. Esto pesa más de 50 kilos. Es una aleación especial que les da el sonido. Pero además de eso, esta tenía su historia y no cualquier historia. Entonces le dije que de pronto sí le compraba una campana, pero otra y más chiquita. Y ella insistió, llévesela. No, es que no tengo para comprarla. Y ella dijo, llévesela. Yo le estoy diciendo que es suya, que no tiene que pagarla, que se la lleve. Porque Jesús me dijo que un hombre así y asado, y esto y lo otro, con todas las señales, iba a venir. Que yo lo reconocería y él adentro me confirmaría que ese es. Y ese es usted. Llévesela. Yo ya estaba afortunadamente en otro nivel, no estaba en el nivel ese de yo no lo podía creer. Yo ya lo podía creer, ya me habían pasado otras cosas similares. Compré unos cuadros, eso sí los pagué, y compré la campana que está a la entrada. Esa sí la pagué. Me encantó su sonido y estaba en mis capacidades. Pero esta todavía la estoy pagando. Esta no la intercambié por dinero, sino por la dedicación a la misión, por la devoción, por amor. No he terminado de pagarla y no quiero. Ella tiene las huellas de los años que fue tañida. Si se asoman, tiene un borde. Ese borde lo ha hecho el badajo. Esto se llama badajo. Esta bola de hierro pega en las orillas y la hace sonar. Como casi siempre tenemos, pues, el hábito de darle por un mismo lado, ven que aquí tiene un hundido mayor. Esto no se hace con los años que lleva en la escuela. Esto se hace con los 100 años que estuvo allá colgada. No se hace con las 4 o 5 veces que aquí suena por día. Se hace con los cientos de veces que se golpea para anunciar que la misa empieza, que la Navidad comienza, que el Año Nuevo comienza, que Jesús resucita, que alguien se casa, etc.